Continuamos aquí porque se cortó en el anterior video. Les comentaba entonces que el Estado-nación moderno surge a partir de un proceso de concentración política, sobre todo en las monarquías, que se van convirtiendo paulatinamente en monarquías absolutas, este, a expensas de otros órdenes de poderes existentes en ese momento, como el poder religioso eh, y espiritual que detentaba la Iglesia Católica, como el poder o los poderes locales que detentaban los señores y los nobles eh, dentro de dentro de cada reino, dentro de cada estado. Los estados van definiendo fronteras cada vez más o menos fijas. Esta constitución de esta idea de soberanía nacional de los estados-nación modernos, se constituye en paralelo con la delimitación de los alcances que tiene la dominación de cada burguesía, es decir, dónde empieza y dónde termina eh, mm, el ejercicio efectivo de la violencia, del monopolio de la violencia de una clase dominante, y dónde termina y dónde empieza el de otra. Esas son las fronteras que van dibujándose en el proceso de conformación de los estados nación modernos. Por un lado, entonces, es eh, hacia el interior de los estados es la consolidación del poder absoluto de ese estado, es decir, el monopolio, del ejercicio del monopolio de la fuerza, del uso de la fuerza, dentro de un territorio. Y por el otro lado, es definir dónde termina ese monopolio de un Estado, de una clase dominante, dirigente de un Estado, ¿m? Y dónde termina el otro. Por eso, signos también de esta soberanía de estos Estados son la soberanía económica, fundamentalmente la capacidad de acuñar moneda, ¿m? Dónde, dónde sirve y dónde deja de servir el uso, de ser efectivo el uso de una moneda. Lo mismo pasa con las leyes, con los sistemas legales y jurídicos. Lo mismo pasa con el comercio dentro de los estados y entre los estados. ¿M? Los estados van generando su propia lógica burocrática, como vamos a ver este, eh, más adelante cuando veamos eh, el pensamiento y la teoría de Max Weber. ¿M? Este, pero estos sistemas de dominación, estos sistemas de dominación legal racional, como los llama Max Weber a los estados-nación modernos, se van convirtiendo al mismo tiempo en poderosas máquinas burocráticas, ¿m? Sistemas especializados de administración, este, eh, de los asuntos del propio Estado, ¿no? Funcionarios especializados, eh, sistemas de recaudación fiscal, sistemas de servicios de salud, sistemas, y entre estos distintos sistemas el sistema educativo. ¿M? El sistema educativo, la escuela tal como la conocimos hoy, es un invento del Estado moderno también. Es uno de los dispositivos, vamos a ver en las próximas clases, este, mediante los cuales las clases privilegiadas que dirigen el Estado, que ejercen su dominación sobre el resto de la sociedad, ¿m? Van a garantizar el ejercicio y la reproducción del ejercicio de esa dominación. ¿M? Este,
De modo que, si no estaríamos hablando hoy de sociología de la educación y del sistema educativo y de escuela, si previamente no lo ponemos en el contexto de este surgimiento del Estado-nación moderno. Así como el Estado-nación moderno necesita de un sistema y un aparato jurídico, necesita de un ejército profesional, necesita de un sistema de seguridad interior, necesita de un sistema de comercio internacional, necesita de infraestructura, necesita de caminos, servicios de salud, etcétera, etcétera. Uno de estos dispositivos este, que necesita el Estado para producir, reproducir este, su existencia y la dominación de unos grupos sociales por otro, ¿eh? Va a ser el sistema educativo. ¿Mm? El sistema educativo va a ser un dispositivo específico de la burocracia estatal. ¿Eh? Eh, Bien, el segundo gran fenómeno mm, producto de este nuevo estado de cosas, de este nuevo mundo moderno, es la aparición y la consolidación de las economías capitalistas. ¿Mm? Eh, a ver, para no extendernos demasiado, lo que distingue a la economía capitalista básicamente es que los medios de producción son de propiedad privada. Es decir, hay quienes poseen los medios de producción, que son los capitalistas, y quienes solo poseen su fuerza de trabajo, ¿m? Para venderla en el mercado, que son los trabajadores, los proletarios. ¿M? Características de esta economía capitalista van a ser la progresiva monetización de la economía. Paulatinamente, las transacciones en el mercado van a ser pura y exclusivamente mediadas por el dinero, por la moneda, ¿eh? En detrimento de otras formas, como el trueque, como el intercambio lisiciano. ¿Eh? La monetización implica la mediatización de la economía, la aparición del dinero y la extensión del uso del dinero y la moneda este, como forma elemental para la transacción y el intercambio de mercancías. En segundo lugar, las actividades económicas comienzan a decidirse en función de precios, teniendo en vista las transacciones en el mercado. ¿Mm? En tercer lugar, la ampliación de los mercados. Los mercados se van extendiendo, se van especializando, ¿eh? Va adquiriéndose cada vez mayor eficiencia en la producción a medida que se especializa y se diversifica el consumo. Esto quiere decir, eh, el mercado capitalista lo que hace es extender fabulosamente las posibilidades, diversificar fabulosamente las posibilidades de consumo. Este, Hoy cuando vamos a un supermercado, las posibilidades de consumo que vemos que tenemos hoy, el acceso, la disponibilidad de la oferta de bienes y productos que tenemos es muchísimo mayor que la que había hace 100 o hace 150 años, ¿no? Por último, otra característica de esta economía capitalista es la revolución agrícola, la revolución industrial y la revolución en los medios del transporte. La primera lo que hace es escalar de una manera notoria las posibilidades de producción y de productividad de, del campo, ¿no? La productividad en la producción de alimentos. ¿Mm? ¿A partir de qué? A partir de nuevas tecnologías aplicadas al agro, los, eh,
la fertilización masiva de los campos, primero a partir de productos naturales como el guano, segundo a partir de el uso intensivo de agroquímicos, de fertilizantes artificiales, derivados del petróleo. La tercera, un uso más racional de los suelos, con la rotación de cultivos que permite tener en una misma campaña un mayor número de cosechas. Este, lo que hace también disponer de los alimentos necesarios para una creciente explosión demográfica, producto de la revolución industrial, justamente. Este, em, eh, Esta revolución industrial no hubiera sido posible sin una paralela revolución agrícola, ¿eh? Este, em, y tampoco hubiera sido posible sin una revolución en los medios del transporte que hiciera posible que los bienes y servicios que se producían en masa llegaran en tiempo y forma a todos los mercados a los que estaban dirigidos. En tercer lugar, el tercer gran fenómeno que aparece en este mundo moderno como consecuencia también de los dos anteriores es el de la cuestión social. Nos referimos a la cuestión social a, a- a- a todo un conjunto de problemas que surgen a partir de la separación del productor de sus propios medios de producción, ¿no? O lo que no es otra cosa que la separación del capital y el trabajo, que antes estaban unidos, ¿no? Un campesino tenía una yunta de bueyes, tenía un arado, tenía este, los materiales, los animales, era el dueño de, de sus propios medios de producción. este, con la aparición del capitalismo, esto se escinde. El capital queda de un lado y el trabajo queda del otro, por lo menos de manera masiva. No es que antes no existieran capitalistas ni trabajadores asalariados. Lo que pasa es que en el capitalismo esto se hace o se convierte en un elemento dominante, predominante de la economía. Este, entonces se divide a la sociedad en dos grandes clases, los que poseen y los que no poseen los medios de producción, los que solo pueden vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Esto produce grandes cambios. Primero, cambios migratorios, movimientos grandes, movimientos de masas de trabajadores desempleados o en busca de empleo que van del campo a las ciudades, la consolidación de un estilo de vida burgués al mismo tiempo, la consolidación de esa familia patriarcal victoriana, la rigidez moral, la represión sexual como modelos para la vida pública. Este, eh, Decíamos recién también la masiva migración del campo a la ciudad de trabajadores que están despojados de sus medios de producción, y su concentración en fábricas, que son unidades de explotación, de hacinamiento. Los trabajadores este, eh, viven en viviendas muy pequeñas, con una prole muy grande, despojados de servicios básicos de salud, de acceso al agua potable, de servicios sanitarios, este, lo cual a su vez deriva en la frecuente aparición de epidemias, de propagación de enfermedades infecciosas, problemas también como la explotación infantil, problemas como la pobreza, van generando al mismo tiempo el caldo de cultivo para grandes revueltas, ¿no? La aparición
a su vez del socialismo, el sindicalismo, el anarquismo, ¿eh? Que a partir de la segunda mitad del siglo XIX van a conformar grandes procesos revolucionarios, ¿no? Grandes revoluciones políticas que van consolidándose a medida que se consolida, por un lado, se consolidan los movimientos obreros, se consolida la sindicalización, y se consolida el socialismo, el comunismo, el anarquismo, como movimientos que articulan políticamente toda una serie de demandas de las masas de trabajadores explotados. ¿Mm? Este, en síntesis, esto consiste en la cuestión social, un conjunto de problemáticas que hasta el momento de la revolución industrial no existían, o por lo menos no existían en la magnitud con la que comenzaron a existir. La pobreza, la miseria, la salud pública, este, las epidemias, este, las luchas sociales, las conquistas sociales. Ustedes eh, piensen un poco la jornada laboral eh, en el auge de la primera y la segunda revolución industrial. eh, Eran jornadas de 12, 14 o 16 horas de trabajo, estaba permitido el trabajo infantil, no habían días de descanso, los salarios se fijaban de manera más o menos arbitraria, ni que hablar de vacaciones, ni de aguinaldo, ni de servicios de salud, ni obras sociales. Por supuesto, no iba a tardar también la aparición de grandes convulsiones sociales. Y esto es lo que sucede principalmente en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. A cada uno de estos tres grandes fenómenos que se manifiestan a partir del mundo moderno, a cada uno de estos tres fenómenos le va a corresponder una nueva ciencia que va a tratar de sistematizar, de abordar y de responder al conjunto de problemas, al conjunto de cada uno de estos problemas, ¿no? Es decir, al surgimiento del Estado moderno le va a corresponder el surgimiento de la ciencia política, principalmente a partir de Nicola Maquiavelo, que se considera el padre fundador de la ciencia política. La ciencia política va a elaborar un discurso nuevo sobre las teorías del gobierno y las relaciones entre el gobierno y la sociedad. ¿eh? Este, Va a distinguir las acciones que permiten diferenciar al buen gobierno del mal gobierno. Va a realizar un abordaje realista, basado en la observación, el análisis histórico y el método inductivo, a partir de identificar las normas básicas del comportamiento político. Para responder a las problemáticas que surgen de la consolidación del modo de producción capitalista, y sobre todo de la revolución industrial, va a surgir la economía política. La economía política surge, recuerden ustedes, después de los fisiócratas, de las teorías mercantilistas. Va a surgir como un primer gran intento de sistematizar los conocimientos y las leyes que rigen el sistema económico. De modo tal que muchos de estos fenómenos puedan anticiparse. Eh, Adam Smith, David Ricardo, que son los fundadores de la economía política clásica, realizan un análisis dinámico del sistema económico y van a intentar descubrir cuáles son esas leyes que rigen el movimiento de las economías capitalistas. Economistas clásicos también
obviamente son partidarios del libre cambio, son partidarios de la autoorganización de los mercados. ¿Mm? Este, Adam Smith postula este, su teoría de la mano invisible, mediante la cual, dejando operar libremente el mecanismo de los mercados, se llega a equilibrios, a resultados óptimos en la asignación de recursos, y que por ende toda interferencia del Estado o de los intereses particulares sería indeseable. En este sentido, la economía política clásica surge de la mano del liberalismo económico, en el que la libertad del mercado y la libre producción son los pilares desde la naturaleza misma de la economía. ¿eh? Eh, Sin embargo, también profundizan en el análisis de las clases sociales, la riqueza como un concepto de flujo, de producción por periodos. Este, a partir de ahí viene la idea de balance, de los periodos productivos. Eh, Se profundiza también la racionalización en los sistemas y en los modos de administración. Este, eh, También la medición del costo de producción, el trabajo, el salario medido en tiempo de trabajo, lo cual va a ser tomado también por Marx posteriormente para elaborar su teoría del valor, ¿no? A partir de ella, Marx va a elaborar su teoría de la plusvalía. Va a decir Marx, la plusvalía es tiempo de trabajo no remunerado del que se apropia el capitalista. Es un robo. Y esto ocurre sin que el trabajador se dé cuenta. ¿Mm? Este, Otro elemento importante es la idea del excedente económico. Y en toda economía, en todo sistema de producción, en toda unidad de producción, existe un excedente, un volumen de mercancías que exceden eh, 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 a las requeridas para reproducir el proceso. Y ese excedente es lo que permite acumular el capital en última instancia. Eh, en tercer lugar, va a surgir la sociología como respuesta a los problemas derivados del capitalismo, de la revolución industrial, englobados en su conjunto como la cuestión social que vimos hace un rato. Este, Dentro del pensamiento sociológico, y reitero, la sociología es la última de las tres ciencias, de las tres principales ciencias sociales, la que, la que adquiere su estatus su estatus científico más tardíamente, recién hacia la segunda mitad del siglo, del siglo XIX. Se va a constituir en dos grandes tradiciones. Una, la tradición del socialismo, en primer lugar el socialismo utópico, como lo llamaba Marx, que es el socialismo de, eh, de los falancterios, también de los anarquistas, eh, haciendo referencia a Fourier, también haciendo referencia a Proudhon, a Bakunin. este, em, em, Es un socialismo que no se basa, que no se sustenta en bases científicas. Por otro lado, Marx va a proponer otra tradición, va a inaugurar otra tradición, este, eh, que él va a llamar la del socialismo científico, que se basa en un análisis materialista de la historia, en un materialismo histórico. Esto lo hemos visto ya y lo vamos a profundizar cuando leímos el texto para la primera clase la semana pasada de la ideología alemana. Ahí vamos a ver, hemos visto en ese texto cómo Marx rompe lanzas con Hegel y con los que eran sus antiguos
compañeros de debates y de discusión que eran los que se autodenominaban los jóvenes hegelianos o los hegelianos de izquierda, de los cuales Marx escribe un poco con sorna, ¿no? Eh, Les critica el excesivo idealismo que profesan tanto a Feuerbach como a Bruno Bayer, como a Max Stirner. este, Va a discutir con ellos en ese texto. Es un texto en el que sistematiza de alguna manera su ruptura con el idealismo hegeliano, ¿no? Marx va a decir: lo que hay que hacer con Hegel es ponerlo patas para arriba, darlo vuelta, este, transformar su idealismo en materialismo, y ahí va a aparecer toda este, la riqueza del pensamiento hegeliano, ¿no? A Hegel hay que entenderlo invirtiendo los términos de de su sistema, digamos, ¿no? Reemplazando al idealismo por las necesidades materiales del ser humano. El despliegue de la idea no es otra cosa que el despliegue de la historia, de las contradicciones, de los modos de producción, de los modos en que los hombres se organizan para satisfacer sus necesidades materiales de existencia. Vamos a volver sobre esto muy, muy pronto en las próximas clases. Eh, la segunda gran tradición sociológica es la que algunos llaman tradición clásica, este, que está eh, compuesta por el positivismo y por el historicismo. Básicamente el positivismo este, eh, surge o se afianza, se sistematiza como pensamiento social a partir de Augusto Comte, ¿m? este, que procura legitimar a la sociología como una ciencia positiva en tres sentidos. En primer lugar, positiva en un sentido político, es decir, como opuesta a las consecuencias negativas de la Revolución Francesa. El positivismo va a presentar siempre la necesidad de construir, de consolidar un nuevo orden social frente al desorden ¿eh? Que produjo el cimbronazo de la Revolución Francesa en toda Europa, ¿no? El positivismo entonces se propone como una manera positiva, ¿m? políticamente positiva, de consolidar o de pensar un nuevo orden social. En segundo lugar, positivismo en tanto positivismo científico, opuesto a la metafísica, es decir, los fenómenos se manifiestan al intelecto, a su reconocimiento por parte del observador de una manera positiva, no idealista, positiva. Este, la realidad se manifiesta tal cual es, de manera positiva. Y en tercer lugar, como positivismo histórico, es decir, como expresión de la idea de un progreso indefinido. La historia es en sí misma positiva. ¿eh? Está ahí subyacente la idea del progreso. La idea del progreso tan cara a la revolución industrial, tan cara a las ideas de la época. Este, mm, Esta idea de que la revolución industrial eh, iba a llevar, digamos, la constitución de la burguesía, Comte lo llamaba la clase de los industriales, ¿no? Em, Iba a llevar, el liderazgo de los industriales iba a llevar a un progreso indefinido, indetenible en la historia, a un estadio cada vez mejor. En este sentido,
los positivistas, tanto Saint-Simon como Comte, postulaban la ley de los tres estadios. Dice, la historia de la humanidad ha atravesado tres grandes estadios respecto de la manera de conocer y vincularse con el mundo. El mitológico, el teológico, perdón, el mitológico teológico como uno solo, el metafísico filosófico y el tercer estadio que es el sociológico o el científico. ¿Mm? Es mirar a la sociedad, tratar a la sociedad con un criterio científico. Hay subyacente una concepción muy tecnocrática dentro del positivismo, es decir, que la sociedad en última instancia puede organizarse en función a un diseño lógico racional, que rija su comportamiento. Ese diseño puede ser un diseño obviamente moral, basado en normas y principios morales tal como sostenía Emil Durkheim. ¿Mm? Otro componente caro al positivismo es la metáfora organicista de la sociedad. El positivismo va a postular a nivel metafórico, pero también a un nivel de literalidad, digamos, la constitución orgánica de la sociedad. La sociedad funciona como un organismo vivo, ¿m? Con una división de funciones, una división del trabajo social, va a decir Durkheim, ¿eh? Entre las distintas partes, los distintos órganos que componen el cuerpo, y que deben trabajar solidariamente. Deben trabajar solidariamente para que todo el cuerpo cumpla sus funciones. Hay algunos que mandan, otros que obedecen, unos que piensan, otros que ejecutan. Algunos, como en el cuerpo humano, tienen una función definida, tienen que producir tal cosa, así como el corazón bombea la sangre, los obreros y los trabajadores tienen que producir los bienes y los servicios necesarios para mantener al cuerpo social. Los gobernantes tienen que pensar, junto con los científicos, los mejores modos de dividir ese trabajo, de tornarlo más eficiente, de organizar mejor la producción, y así sucesivamente, ¿no? El positivismo es claramente, va a surgir claramente también como una ideología justificadora de ese nuevo orden social basado en el modo de producción capitalista, ¿no? Justificar justamente las desigualdades y las diferencias como necesarias para mantener la división de funciones, ¿eh? La especialización de funciones necesarias para que todo el sistema funcione como un reloj, ¿no? Estas ideas a su vez van a ser tomadas en el siglo XX este, por el estructural funcionalismo, ¿no? El estructural funcionalismo va a tomar esta metáfora orgánica y al mismo tiempo legitimadora del orden social capitalista. ¿Mm? Y por último, la diversidad de funciones en la sociedad. Hay distintos roles, hay una división del trabajo social, hay una especialización, que es lo que ha hecho en el capitalismo la aparición de esta complejidad inherente a lo que se llama solidaridad, Durkheim llama solidaridad orgánica. ¿Eh? Es una solidaridad abstracta, basada fundamentalmente en la compleja división del trabajo frente a lo que antiguamente era una solidaridad más mecánica, más basada en la proximidad, en el contacto cara a cara, en la indiferenciación de tareas. Solidaridad mecánica, solidaridad orgánica son las dos formas en las que se expresan esta diversidad
de funciones, esta división del trabajo social que va a postular el positivismo. Al positivismo se le va a oponer el historicismo. Los principales exponentes del historicismo son Dilthey, Rickert, Bildeband y más recientemente y más relevante para nuestro curso, Max Weber. Los historicistas van a discutir con el positivismo porque van a rechazar el modelo positivista que se basa fundamentalmente en las ciencias físico-naturales. Los positivistas van a decir que la ciencia es una sola, no hay ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias sociales se rigen por los mismos principios y los mismos métodos que rigen a las ciencias físico-naturales. Este, eh, los, los, los historicistas van a decir, no, la realidad social tiene una especificidad que las obliga a emplear el método de la historia, que es diferente al método de las ciencias naturales. Las ciencias sociales observan lo construido por el hombre y no lo dado por la naturaleza. Las ciencias sociales observan el producto de la construcción humana. El sujeto que observa no es exterior a la realidad como Newton respecto de la manzana, de la manzana que cae del árbol, este, em, sino que aquel que observa está fuertemente implicado, forma parte de aquello que analiza, de aquello que estudia. El sujeto es parte del objeto de estudio. Entonces, en lugar del modelo explicativo causal, del hipotético deductivo, el historicismo va a proponer emplear el método inductivo, basado sobre todo en la comprensión. Por eso a los historicistas también se los conoce como comprensivistas, porque para ellos no se trata tanto de explicar este, eh, la acción social como de interpretarla, de comprenderla, a partir de comprender la intencionalidad que los individuos le imprimen a sus acciones, el sentido. Va a ser central, ya lo vamos a ver con Max Weber, interpretar el sentido de las acciones. Los historicistas van a decir, no hay otra manera de conocer en historia, no hay otra manera de conocer en ciencias sociales, sino es a través de la interpretación del sentido que los individuos le imprimen a sus acciones. La realidad social, va a decir Max Weber, es infinita. Mientras ustedes están escuchando o visionando este video, el mundo sigue andando afuera. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestras novias, nuestras esposas están continuando con sus vidas. Los gobiernos siguen tomando decisiones. La guerra en Ucrania sigue su curso, lo mismo que los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza o los bombardeos norteamericanos en Somalia. Quiero decir, la realidad es infinita, la realidad social, lo que pasa, lo que sucede, ¿eh? La- la, los conflictos y los amores entre el triángulo amoroso de Icardi, Guandanara y no me acuerdo quién más. Quiero decir, hay un montón de realidad social que anda dando vueltas ahí que siempre se nos escapa. Lo que él dice, nosotros siempre estamos haciendo un recorte. Como esta pantalla, estos límites de esta pantalla son un recorte. Ustedes no están viendo lo que pasa a mi derecha, lo que pasa a mi izquierda, y yo tampoco estoy atento a eso. ¿Mm? Este, eh,
ustedes en este momento no saben qué es lo que está pasando por fuera de lo que ustedes están viendo, de lo que ustedes están atendiendo. Siempre la realidad al sujeto se le aparece como un recorte. Y el científico hace lo mismo. El científico no puede conocer la realidad social si no es recortando. ¿Mm? Si no es poniendo esa realidad dentro de un cuadro en el cual pueda controlar los objetos que hay en esa escena, ¿m? Así como un director de cine, ¿no? Em, em, de modo tal que lo único, como por fuera de eso no hay realidad conocible, asible, porque la realidad como tal, al ser infinita, no se puede asir, no se puede conocer. Lo que sí se puede conocer, va a decir Max Weber y los historicistas, es la intencionalidad que los sujetos imprimen a sus acciones. El modelo que va a construir el historicismo y el comprensivismo va a ser un modelo subjetivista, claramente subjetivista. La sociología positivista y también la sociología, el materialismo histórico, van a ser más bien lo contrario, van a ser objetivistas. Van a tender a considerar que las estructuras sociales, que la exterioridad de los hechos sociales imponen condicionamientos al desarrollo de los individuos. La realidad se impone por sí misma. Los historicistas, los comprensivistas, van a hacer el camino inverso. Van a ser subjetivistas, van a decir, no existe realidad por fuera de los individuos, que son los únicos capaces de conocer. Entonces, para conocer la realidad, para comprender, lo único que podemos hacer es comprender las intenciones que los individuos imprimen a sus acciones. Objetivismo por un lado, subjetivismo por el otro, también son las grandes tradiciones que vamos a ver en las próximas clases, van a condicionar el desarrollo de la sociología y de la sociología de la educación en su devenir en el último siglo y medio largo. De modo que hemos visto acá cómo, o hemos intentado por lo menos visualizar cómo el mundo moderno irrumpe como un mundo radicalmente nuevo, este, a partir de la conjunción de varios procesos históricos, ¿eh? El Renacimiento, el humanismo, la Revolución Protestante, la Reforma Protestante, la Revolución Científica, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, dando lugar a tres grandes fenómenos, a tres grandes conjuntos de problemas, que surgen de la consolidación del Estado-nación moderno, por un lado, de la formación de las economías capitalistas, por el otro, y de la aparición de la cuestión social. A cada uno de estos tres conjuntos de problemas le va a corresponder una ciencia, un corpus de conocimiento que va a tratar de problematizar y dar respuestas a estos conjuntos de problemas. La ciencia política, la economía política y la sociología. Con esto vamos a dar por concluida esta primera clase. Les pido que no dejen de participar en el foro que les propuse respecto del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Tratar de relacionarlo con sus vidas, como sea. A algunos les habrá tocado de manera muy directa, a otros de manera muy tangencial, algunos de manera más personal, algunos se habrán pagado con la vida, otros con un despido, con el cierre de una fábrica, con el cierre de un negocio, con
con una crisis económica, familiar, las derivaciones que ha tenido el terrorismo de Estado en nuestras vidas perduran y vaya que perduran hasta nuestros días. De modo que los invito a nada, a dar un poco de testimonio y también reflexionar a ver cómo ha impactado y cómo sigue impactando eh, la dictadura cívico-militar, eclesial y empresarial en nuestras vidas. No dejen de leer la carpeta de trabajo, sobre todo la unidad 2 que corresponde ya, la unidad no, perdón, la unidad uno, el tema 2 de la unidad uno que corresponde al pensamiento de Emil Durkheim, y ya la semana que viene vamos a terminar la unidad uno con el pensamiento de Max Weber. Así que bueno, este es el itinerario que les propongo. Si hay alguna duda, me escriben, me consultan. Nos estamos viendo el jueves de la semana que viene, que ahí sí vamos a tener un encuentro sincrónico, un ida y vuelta, para aquellos que puedan participar. Les mando un abrazo y que tengan una muy buena semana.